Hola a todos, les habla Megacetus y en este video tutorial les voy a enseñar cómo crear una escena cinematográfica sencilla a la cual podemos incorporar un personaje y se usa de tal modo que se puede activar en una parte determinada del juego o al iniciar el juego, inclusive empezando un level, como sucede en la mayoría de los juegos actuales. Para empezar, vamos a abrir el Track View o editor de pista yendo a la opción en la barra superior, yendo a View, Open View Paint y al final encontramos la opción que se llama Track View. Los abrimos y se nos va a abrir una ventana similar a esta. Y yo la tengo por separado porque es más cómodo trabajarlo. Entonces, aquí tiene una secuencia antes creada. Todo lo que vamos a hacer es añadir una secuencia pulsando aquí en Sequence o aquí en este botón Nueva secuencia y le vamos a poner Cinema y le damos OK. Después de añadir la escena, vamos a configurar las propiedades de esta. Entonces, podemos pulsar aquí en Sequence Properties. Entonces vamos a marcar las siguientes casillas: Cut Scene, una escena corta; Disable Hop, que es el hop que aparece en pantalla que de la sangre o inclusive juegos; desactivar el jugador cuando se active esta escena y que reproduzca en un formato 16:9 pantalla. Aquí dejamos marcado ONS en fuera de rango y en el tamaño de la duración de la escena podemos ponerle unos 30 segundos y le damos OK. Entonces el primer elemento que vamos a añadir va a ser un nodo director. Este nodo ya tendrá una pista de cámara que es el que va a almacenar la configuración de los puntos de vista entre la escena, o sea, en las ubicaciones donde se va a ubicar la secuencia, las acciones de nuestra secuencia. Entonces vamos a pulsar aquí en Cinema, clic derecho y le damos adicionar director scene nodo. Después de haber adicionado esto, vamos a adicionar una cámara, que eso la vamos a encontrar yendo aquí en el roulette bar, yendo a Mix, Camera, y pulsamos y la arrastramos a la escena. Bueno, en esta parte, si nos podemos dar cuenta, si yo presiono Control T para ver todos los objetos de nuestra escena, veo que se me ha creado. Encuentro este objeto y si lo cliqueo, me manda, le doy aquí Go to Select Objects. Entonces vemos que se me incorpora dentro de la escena este objeto de la secuencia. No importa, esto lo podemos mover para cualquier lado y nunca va a afectar a nuestra escena. Esto era como para una descripción de por si llegan a ver ese objeto. Entonces volvamos a donde estábamos. Listo. Entonces, después de haber agregado la cámara, teniéndola seleccionada, le vamos a dar clic derecho, adicionar entidad seleccionada y se nos agrega la cámara, que es la cámara 2. Una vez agregada la cámara a la secuencia, en el fotograma 0, en esta parte, en el fotograma 0 vamos a crear un fotograma clave pulsando dos veces. Después de que creamos el fotograma clave,
pulsamos dos veces sobre él, elimino este fotograma que no es válido, y sería en esta parte. No, esta no. Sería aquí en esta sección. Entonces pulsamos aquí, que es la sección del nodo director, pulsamos, y aquí en Properties vamos a escoger la cámara que vamos a usar, que sería la cámara 2, y podemos cerrar esta parte. Listo. Podemos añadir cualquier cosa a esta secuencia, desde una entidad hasta efectos especiales. En este caso vamos a añadir un Anit Object, que lo vamos a encontrar aquí en Entities. Vamos a Physics y pulsamos y arrastramos el Anit Object. Entonces, que se usa para incorporar objetos animados, desde personajes hasta animaciones CGA o personajes.cdf. Entonces, teniendo seleccionado el Anit Object, vamos a reemplazar el modelo aquí en Entity Properties. En esta parte de Model pulsamos en la carpeta, vamos atrás y en Objects, en la ruta Gain Objects Characters, vamos a buscar la carpeta que se llama Agent y vamos a seleccionar el que se llama agent.cdf y le damos a abrir. Aquí se me incorporó el personaje, entonces lo bajo un poco a la escena y teniéndolo seleccionado, debemos, cuando ya esté cargado nuestro personaje, debemos asegurar que entre los parámetros en la sección Animation Always Update esté activo, y de las opciones Pushable by Players y Regibody, que se encontrarían en la parte de Physics, Pushable by Players estén en falso y Regibody también esté en falso. Esto luego esto es para evitar que el desplazamiento y en la reproducción de la animación de este personaje no se vea de un modo empujado y inestable en la escena y no tengamos inconvenientes. Luego de haber hecho esto, teniéndolo seleccionado, lo vamos a adicionar a la escena dando clic derecho, adicionar entidad seleccionada, y ya lo tenemos en la secuencia. Entonces, ya teniendo seleccionado esto, podemos añadir una animación de este personaje. Entonces, vamos a dar clic derecho sobre Anit Object y en donde dice adicionar track, adicionar pista, le vamos a escoger animación. Listo. Entonces en animación, en el fotograma 0, vamos a pulsar doble clic, creamos un fotograma clave, después pulsamos clic y en esta parte vamos a escoger la animación que queremos que el personaje reproduzca durante la secuencia. Entonces abrimos la carpeta, se nos abre una lista. Entonces aquí aparecen todas las animaciones que el personaje hace. Entonces podemos coger la que nos queramos. Incluso podemos ver cómo, desplazando esta barra, cómo es la animación.
En este caso yo voy a buscar una que sea de caminar, que sería caminar lentamente pero hacia adelante. Relax run, no es correr. Sería esta, relaxed, caminar hacia adelante despacio. Listo. Entonces ya la seleccionamos y podemos cerrar. Ahora entonces lo que vamos a hacer es posicionar la cámara en donde va a ver al personaje o lo que va a mostrar la secuencia. Si queremos saber si está bien, podemos dar clic derecho sobre la cámara y decir obtener vista de la cámara. Y ahí vemos. Entonces, yo lo que quiero hacer es acercar un poco más esta cámara. Entonces debemos escuadrarlo como querramos. Listo. Y podemos salir dando clic derecho. Si yo estoy en la vista de cámara y quiero salir, no me puedo mover, quiero salir a la cámara por defecto, doy clic derecho sobre la opción perspectiva en esta barra o le doy default cámara. Listo, entonces si vemos la cámara y reproduzco la animación, entonces lo que voy a hacer es, yo puedo cuadrar la velocidad de esta animación. Entre más el valor inferior, más lento se va a reproducir la animación. Entonces que le doy que finalice en el segundo 30 y podemos ver. Ahí lo está reproduciendo muy despacio. Listo. Podemos sacar una copia para que parezca una reproducción continua de caminar. Bueno, no queda muy bien, pero eso es como un ejemplo. Listo, después de haber hecho esto podemos incluir otra cosa, otra entidad que influya de nuestra escena. En este caso voy a añadir un avión que básicamente el avión no tiene que moverse ni volar ni nada por el estilo, solo se va a mover a través de la escena. Entonces creo que ahí se vería. Listo. Entonces abro el track view.
Entonces doy teniendo la entidad seleccionada, doy clic derecho y le doy adicionar entidad seleccionada y se me agrega aquí. Entonces voy a ubicar entonces ahí creo un fotograma clave pulsando aquí en rec y me voy hasta el último fotograma y desplazo el avión hasta donde quiero que llegue. Nuevamente despulso el botón de grabar y veremos que se reproduce. Listo, entonces esto es un ejemplo. Entonces, si queremos que esta escena se reproduzca inmediatamente se inicie el juego, entonces debemos añadir un trigger que sería área trigger. Lo añadimos y lo voy a renombrar como prueba cinema. Pulso enter y ahora doy clic derecho sobre el trigger, le doy crear follow graph, le doy nuevo, entonces lo voy a poner cinema con doble A y le doy OK. Entonces se me abre el editor de flujo y lo que voy a hacer es agregar una entidad start, inicio y luego le doy agregar una animación play sequence como mostramos en un anterior tutorial. Entonces lo que voy a hacer es que ¿qué quiere decir? In-game, o sea, al entrar al juego, inicie el trigger y reproduzca la animación. Entonces cierro y ahora al pulsar control G se me va a reproducir la animación. Creo que no, que ocurrió un error y fue porque voy a agregar el trigger. Entonces le voy a poner que al ingresar al trigger reproduzca. No, ya sé. Lo que me faltó fue definir la secuencia que se iba a reproducir, que se llama cinema, y le doy OK. Listo. Ahora sí, si pulso control G se reproducirá la animación. Al personaje se le pueden ir añadiendo más espacios, más pistas después de la que finaliza una animación para
que un modo se complemente. Listo, ahí termina la animación. De hecho, también puedo configurarlo de modo que al ingresar, por ejemplo, voy a arrastrar un proximity trigger voy a poner un proximity trigger en esta parte, y lo que voy a hacer es que al ingresar al proximity trigger se me reproduzca esta animación. Entonces, teniendo seleccionado, agrego el proximity trigger y le pongo que al entrar inicie el trigger, inicie la secuencia. Listo, cierro y la secuencia quedó en esta parte. Entonces ahora pulso control G entonces al acercarme se reproduce la animación. Listo. Entonces podemos añadirle un efecto de entrada y cierre de desvanecimiento, incluso otros efectos, pero en este caso les voy a explicar cómo sería añadir este efecto. Entonces lo que vamos a dar clic derecho sobre el director y le vamos a adicionar Screen Fader. Entonces vamos a crear en el fotograma 0, vamos a crear un fotograma clave y pulsamos aquí, y en vez de salida que va a ser entrando, y puede ser en el fotograma 15 podemos añadir otro, pulsamos y le doy fade out si puede ser de salida. Luego que termine este, creo otro y le doy fade in, y al final, como cierre la animación, le doy fade out. Listo, cierro y ¿dónde está el trigger? Y ahora entonces, si ingreso, se reproduce la animación con un desvanecimiento de entrada, y cuando llegue al fotograma 15 se desvanece nuevamente, y así sucesivamente. Ahí el player no se oculta y es porque tiene un error en la versión, pero de ese modo se puede corregir nuevamente. Bueno, entonces por último, ahora dónde me fui. Entonces, porque está oculto, y es porque creo en el track view quedó en la parte que se oscurece, por eso es que se oscurece y uno se pierde. Listo. Otra cosa que le iba a explicar era que si queremos generar un video, y a veces nos aparecen los parámetros por consola,
lo que podemos hacer es ocultar estos parámetros que yo los escondí con él a través del comando r display info igual 1. Me quedó mal. Entonces ahí me aparecen, pero si yo los quiero ocultar, escribo r display info igual a 0. Igualmente, para esconder estos iconos, pulso aquí y se me ocultan esos caracteres. Otro punto es que si ustedes quieren generar unas capturas de secuencia de una captura de imágenes para generar un video, ustedes pueden agregar seleccionando el nuevo director, clic derecho y escogemos la opción capture. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos capture, entonces desde el fotograma 0 pulsamos y duración sería 30 segundos la animación. Aquí qué velocidad de fotogramas va a reproducir, 0.33. Si quieren dejarlo aquí, reproduciría a 35 fotogramas por segundo, pero si lo quieren dejar a 25 fotogramas por lo general, entonces dejan 0.4. En output format, el tipo de formato de salida, entonces pueden generar este tipo de imágenes: JPG, TGA, BMP. Entonces les recomiendo generarlo en BMP o en TGA para mayor calidad. Esos parámetros los pueden dejar aquí. Así, prefix aquí en output folder es la carpeta que va a crear después de generar la animación. Aquí, pues en este caso se me crearía capture output, esa carpeta, y entonces cierro, y lo que va a hacer al generar la animación, al que se reproduzca la secuencia, se creará la carpeta. Entonces ahí empieza a realizar las capturas de pantalla y las crea al final. Lo va a pulsar escape, y donde podemos encontrar esas capturas, minimizamos yendo a la carpeta de nuestro CryEngine. En la raíz buscamos la carpeta que se llama Capture Output, que fue la que se creó, y buscamos los pantallazos. En este caso aquí ya tenía, y estos fueron los que se me generaron ahorita. Si pueden ver, entonces se va reproduciendo, y esto lo pueden incorporar y generar un video con su editor de video, ya sea Sony Vegas, After Effects, entre otros. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Hasta la próxima, Megacetos.